Bendiciones, bendiciones. Dios le bendiga a cada amigo que está conectado en este su programa Palabras de Amor y Verdad. Programa diseñado para transmitir el poderoso mensaje del Evangelio, para transmitir la verdad del reino de Dios, proclamando la verdad con amor, proclamando la verdad con misericordia, con piedad, la verdad que cambia, la verdad que transforma la vida, el corazón del hombre que no conoce a Dios. Es una verdad que te acerca a los brazos de tu Creador. Este espacio ha sido diseñado, ¿verdad?, para llevar palabra a muchos corazones que están quebrantados, que están heridos, que están lastimados. Posiblemente muchos de esos corazones en algún momento dado perseveraron en alguna iglesia y por alguna razón se retiraron y están en ese mundo heridos, lastimados, están con un corazón sangrando. Este programa ha sido diseñado para que puedas volver a los brazos de tu Dios, usando la buena palabra de la Biblia, del texto sagrado, palabra que transmite el amor de Dios, aquel amor, ese amor que se manifestó en la cruz del Calvario cuando Dios entregó a su Hijo Jesucristo. Mi nombre es Juan Rivera Ortega y estoy hoy aquí que me toca el turno al bate, ¿verdad? Para llevar y traer palabra de fe y de esperanza. Desde la emisora digital Portadores de Amor TV.com, Portadores de Amor TV.com, bajo la cobertura de los pastores Francisco, que lo conocemos como el hermano Ico, Francisco Ortiz y Marisa de Jesús. Es la pareja que Dios ha escogido para dirigir esta grey, para alimentar esta grey, para velar por esta grey. Y el testimonio que tengo de estos pastores es un testimonio maravilloso. Así que yo te invito que te dé la vuelta en algún momento dado por la iglesia de estos pastores para que tenga una experiencia de fe, tenga una experiencia de salud, tenga una experiencia de salvación, una experiencia de fortaleza. Agradecemos a los pastores, ¿verdad?, que están para velar por la grey de Dios. Estamos transmitiendo desde el templo Iglesia Fuente de Amor y Verdad. Acuérdese, si viene para esta iglesia, tiene que buscar este nombre. Iglesia Fuente de Amor y Verdad. Esta iglesia está ubicada en la calle Júpiter. Escuche bien, la calle Júpiter. Acuérdese del gran planeta de nuestro sistema solar. Calle Júpiter número 13. Calle Júpiter número 13. Barriada Sandín, Vega Baja, Puerto Rico, cerca de la famosa playa de Vega Baja. Este programa se transmite todos los jueves de 7:30 de la noche. Puede conectarse a través de nuestras plataformas Facebook, YouTube y Roku TV. Así que vamos a hacer una oración, pero antes quiero mencionar los teléfonos a los que usted se puede comunicar. Los teléfonos aparecen en pantalla. Los teléfonos son el 787 663 3464 663-3464. También puede llamar al 787-663-3464.
3554 663 3554 y ahí va a estar nuestra amada hermana Mariel, que con mucho amor, con mucho cariño y con una dulzura exquisita, ella va a atender tu llamada y va a tomar nota de tu petición. Así que si tienes alguna situación por la cual quiere que oremos, puedes llamarnos y dejarnos saber tu petición y al filo del programa estaremos orando por esa petición. Oramos. Señor y Dios Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, Señor, para pedirte que nos llene de tu gracia, que nos llene de la unción del Espíritu Santo, que nos dirija, que ponga palabra en nuestros labios para traer palabra de fortaleza, palabra de fe, palabra de restauración. Queremos bendecir, queremos sembrar una buena semilla en cada corazón, Señor, que están al alcance de esta transmisión, Padre, por diversas redes sociales, Padre. Este programa es un baluarte, Señor, para alumbrar al mundo. Es un faro, Señor, que con su luz ilumina, Padre, el camino a muchas vidas, Señor, que están a la deriva y que con tu palabra, Dios, con el poder de tu palabra y la gracia de tu Espíritu, Señor, y con el toque de tu santa mano, Señor, esas vidas pueden llegar a puerto seguro. Claro que sí, Señor, yo lo creo, Padre. Te pido que este programa sea de bendición, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero hablar de un tema que lo he titulado, ¿verdad? Sobre el orgullo. El tema se titula Cuando Dios quebranta el orgullo para revelar su gloria. Cuando Dios quebranta el orgullo para revelar su gloria. Y está basado en una historia que todo el mundo conoce en Segunda de Reyes, capítulo 5, sobre un hombre poderoso, un hombre que en su momento dado lo tuvo todo, lo tuvo todo. Era la mano derecha del rey de Asiria. Era el hombre que tenía bajo su poder todo el ejército de Asiria. Este hombre había ganado grandes batallas para su pueblo, había ganado grandes batallas para su rey. Era una figura clave en aquel imperio. Y era un hombre extremadamente poderoso en ese sentido militar. Era un hombre que estaba constantemente al lado del rey de Asiria. Pero aquel hombre tenía un problema. Y vamos a ver qué nos dice el texto sagrado sobre este personaje cuyo nombre es Naamán, conocido como el general Naamán. Y dice en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 14, voy a leer algunos versículos, no necesariamente todos, pero la historia está ubicada en el capítulo 5 de Segunda de Reyes, del versículo 1 al versículo 13, la parte que me interesa para esta charla del día de hoy. Versículo 1 dice: Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era varón grande delante de su señor. Mire lo que está diciendo, varón grande, era un hombre grande. No se refiere a estatura, sino a posición, a influencia. Era varón grande delante de su señor. O sea, este hombre era estimado por el rey de Asiria, era estimado, valorado por su ejército, el ejército que estaba bajo su poder, bajo su mandato.
y estaba en alta estima ante los ojos del rey y ante aquel pueblo grande, aquel imperio grande, y había ganado muchas batallas para el imperio de Asiria. Y su señor lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Mire lo que dice el texto. Aunque este hombre era pagano, este hombre no conocía a Dios, al Dios de Israel. Aún Dios dirige los destinos de todas las naciones. En aquel entonces, Dios dirigía el destino de Israel. Dios dirigía el destino de Judá. Ya aparece entonces las 12 tribus de Israel se habían dividido. 10 tribus al norte, cuya capital era Samaria, y las otras 2 tribus al sur, cuya capital era Jerusalén. Aquí estamos hablando de la parte de las 10 tribus del norte. De la misma manera que Dios dirigía el destino de estas 10 tribus, el destino de las 2 tribus del sur, con la capital Jerusalén, de la misma manera Dios tenía el control de las demás naciones. Y el texto sagrado dice que Jehová le había dado gran victoria al imperio de Asiria por la mano de este hombre. Este era valeroso en batalla en extremo, era un hombre bien guerrido, bien valiente. Cuando tomaba la espada, montaba su caballo y peleaba aquellas batallas de aquel entonces. Pero el texto sagrado nos da un detalle muy importante, pero era leproso. Fíjese qué interesante es la vida de este hombre, un hombre poderoso en extremo, muy amado, muy querido por, por el rey, por su pueblo, por su ejército. Posiblemente vivía en un palacio, eh, y tenía muchos otros beneficios, pero tenía una condición que marcaba una diferencia: grande en posición, débil en condición. Su condición era débil porque era un hombre leproso. Y la lepra pues era una enfermedad que en aquel entonces pues era algo terrible. Eh, en el caso del pueblo de Israel, los leprosos eran echados fuera del pueblo, fuera de la ciudad. No podían acercarse a la ciudad, no podían acercarse a nadie, no podían acercarse a su familia, y tenían que irse a vivir en las cuevas, en los montes, y allá se encontraban con otros leprosos, y era una vida totalmente triste, era una condena a la muerte. El cuerpo se va secando, se va dañando la piel se va pudriendo, la lepra comienza a poner la piel blanca, la piel se cae, los dedos se caen, las orejas se caen, parte de la cara se va cayendo, el hombre va muriendo en vida, va muriendo en vida. Y este hombre tenía esta condición de lepra. ¿Qué tan avanzada podía estar esta condición en la vida de este hombre, de este general? No lo sabemos. Yo entiendo que por su posición tan importante, este hombre recibía unos cuidados, unas atenciones, tenía los mejores médicos, pero nada solucionaba su problema. Así que este hombre era grande en posición social como general, como el segundo hombre más importante de Asiria, pero su condición era una condición débil, comprometida por una enfermedad que era una sentencia de muerte. Amado por su rey, amado por su pueblo, ¿verdad? Amado por su ejército. Y esta era la vida de este hombre. Tenía que aparentar ser fuerte cuando realmente su condición era débil. Dice el texto sagrado en el versículo 2, seguimos leyendo: y de Asiria
había salido bandas armadas. Estas bandas salían, ¿verdad?, para atacar aldeas, pueblos, con la intención de buscar esclavos, raptar personas, raptar niños, niñas, con la intención de llevar esclavos a la nación de Asiria para vender estos esclavos a personas que pudieran pagar el precio y ponerlos a trabajar en la tierra, en la finca, trabajar con el ganado, trabajar en las casas de la gente que pudieran pagar por estos esclavos. Dice que salieron estas bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. Así mire lo que nos está informando el texto, que una de estas bandas llevó, capturó, raptó, tomó como prisionera a una niña que posiblemente estaba en el campo haciendo sus tareas, haciendo sus funciones, cumpliendo con sus responsabilidades. Fue raptada y llevada a Siria. Esta niña fue arrancada de su casa, fue arrancada de los brazos de su madre, fue arrancada de los brazos de su padre, fue arrancada de los brazos de sus hermanos, fue arrancada del calor de su hogar. La arrancaron de su tierra, se la llevaron a una tierra extraña, a una nación que era enemiga de su pueblo. Así que esta niña, por, por destino de Dios, terminó como esclava, como sirvienta en la casa de este gran general que tenía esta condición de lepra. Terminó sirviendo a la esposa de Naamán. Terminó sirviendo a la esposa de Naamán. ¿Qué tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. Pero en un momento dado, esta niña se entera de que su señor Naamán, el general Naamán, que era su amo, el esposo, ¿verdad?, de una mujer a la cual ella servía, se entera de que este hombre, su señor, su amo, el general Naamán, estaba leproso. Y mire cuál es el testimonio que esta niña da. Esta niña dice en el versículo 3, esta dijo a su señora, la niña dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él los sanaría de su lepra. Vamos a hacer un alto ahí. Mire qué interesante. Una niña arrancada de su casa, arrancada de los brazos de su papá, de su mamá, de sus hermanos, de su tierra, llevada a una tierra extraña, que la gente que vive en esa tierra extraña son enemigos de su pueblo. En el pasado habían librado guerra. Esta nación en la cual ella se encontraba ahora, en el pasado habían matado gente de su pueblo. Ella había visto la crueldad de este imperio. Más sin embargo, esta niña fue arrancada de sus raíces, pero no fue arrancada de los brazos de Dios. No fue arrancada del amor de Dios. No fue arrancada del cuidado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios protege a los suyos. Dios protege a los suyos. Y allí, en la casa de este general, aquella niña servía con alegría, con gozo. El texto me da a entender que ella había logrado ganarse el respeto, el cariño posiblemente de su ama, de la esposa de Naamán.
El texto me da a entender que posiblemente ya ella y su señora ya tenían algún tipo de relación, donde ella siente y tiene la libertad de acercarse a la esposa de Naamán y decirle, ya la niña conocía la condición de su señor, y decirle que si Naamán viajaba a su tierra, el profeta de su tierra tenía la capacidad de orar por su señor, por el general Naamán, y sanarlo de la lepra. Esta niña que había sido arrancada de su tierra no guardó rencor contra Dios, no guardó coraje contra Dios, no se rebeló contra Dios, sino que ella siguió dando testimonio del Dios al cual ella servía. Ella conocía al profeta, ella conocía que el Dios del profeta tenía poder, ella posiblemente conocía las maravillas que el Dios de su profeta había hecho en el pasado para bendecir, cuidar y guardar a su pueblo. Ese testimonio ella lo llevaba en su corazón y compartió ese testimonio en la casa de su Señor. Ese testimonio cambiaría la vida de este hombre, cambiaría la vida de esta familia. Pero qué interesante es ver que Dios usa a personas sencillas, personas humildes, personas sencillas para transmitir su palabra. Dios no necesita mega predicadores. Dios no necesita grandes estrellas en el evangelio. Dios no necesita grandes espectáculos con luces y rayos láser y humo en los altares, como en algunas iglesias se está dando, ¿verdad? En este último tiempo. Hoy, si no es el mega predicador que me predique, si no es el mega predicador que me profetice, pues yo no voy a recibir el mensaje, porque tiene que ser el mega predicador, el ultra predicador. No. En este caso, Dios no utilizó un mega predicador, una estrella de la predicación. Dios utilizó sencillamente a una niña sencilla que en ese momento era esclava en tierra extraña, una niña que había sido arrancada de su casa, de su tierra, pero que aún en tierra extraña, en la tierra de sus enemigos, Dios la estaba usando y ella servía allí, y allí en aquella casa ella testifica de Dios. Una vez que Naamán se entera de que allá en Samaria hay un profeta que tiene la capacidad de sanarlo, mire lo que dice el texto: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿A qué señor Naamán le está hablando? Le está hablando a su rey, al cual él le sirve. Naamán recibió esa palabra, Naamán recibió ese mensaje, Naamán recibió ese testimonio de esa niña, y se lo transmite a su rey. Acuérdese que nos puede llamar a los teléfonos que están en pantalla. Si usted tiene una necesidad de oración por la situación que sea, acuérdese que nos puede llamar. Los teléfonos están siendo presentados en la pantalla. Acuérdese que está el 663-3464 y también tiene el 663-3554. Nos puede llamar y estaremos orando. Ahí va a estar la hermana Mariel esperando su llamada. Entonces Naamán comparte ese testimonio con su rey, y el rey le da cartas a este general para que vaya
a Samaria y se presente al rey, y el rey lo comunique al rey de, al rey de Samaria, y el rey de Samaria eh, lo conecte o lo comunique con el profeta para que Dios haga el milagro en este general. Y como dice el versículo 5, ¿no? Y le dijo al rey de Asiria: ve y yo enviaré carta al rey de Israel. O sea, el rey de Asiria le da el visto bueno y Naamán empaca, se lleva unos esclavos, lleva cofres, ¿verdad? Con piedras preciosas, con oro, con ropa, tela, lleva lo que nosotros le llamamos una especie de caravana, ¿verdad? Con muchas riquezas para pagar, ¿verdad? Por su milagro, porque él iba convencido de que Dios, el Dios de Israel, podía sanarlo. Y dice el versículo 5 más adelante, dice: salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000, mire eso, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, o sea, ropa de la mejor marca de aquel entonces. Ropa carísima de las mejores telas, oro, plata y sabrá Dios que otras cosas llevaba también, con el fin de pagar por ese milagro que él esperaba recibir. El versículo 6 dice: tomó también carta para el rey de Israel, que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabed por ella que yo envío a mi siervo Naamán, a mi siervo Naamán, para que, vamos a leerlo por aquí, me perdí un poquito, a mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Cuando Naamán llega y le entrega la carta al rey de Samaria, el rey de Samaria lee la carta y dice que el rey de Asiria, ¿verdad?, manda a Naamán para que el rey lo sane de la lepra. El rey se escandaliza. El rey de Samaria se escandaliza. El rey de Israel se escandaliza. Y mire lo que dice el rey. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Mire eso, la expresión del rey. El rey se escandalizó, dijo: este rey de Asiria lo que está buscando es ocasión, está buscando una excusa, una razón, una motivación para declararme la guerra, invadirme. El rey se escandalizó, la junta se escandalizó, los líderes que estaban alrededor del rey se escandalizó, allí se escandalizó todo el mundo, se escandalizó la casa del rey y la gente que estaban allí. Esta noticia escandalosa, de alguna manera, viajó rápido y llegó a los oídos del profeta. En este caso, el profeta Eliseo. Llegó a los oídos del profeta y el profeta mandó a buscar a este general leproso. Mire lo que dice el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. El mensaje que Eliseo le envía, le dijo: no rasgues tus vestidos, no tienes que hacer eso, no tienes que llegar a angustiarte, no te desesperes, no te confunda, cógelo suave, envíamelo para acá, envíamelo. Y ese general y todo el mundo en Israel y aún Siria va a saber
que aquí en Israel hay un Dios poderoso, que aquí en Israel hay un Dios que hace milagros. Yo quiero decirte, amigo que me escucha, hermano que me escucha, Dios hace milagros. Dios puede cambiar tu situación, Dios puede cambiar esa angustia, Dios la puede cambiar, Dios puede arrancar de tu vida todo aquello que te está causando dolor, que te está causando agonía, que está arruinando tu vida. Tú solamente tienes que entregar tu vida al Señor. Tienes que rendirte a los brazos del Señor y el Señor hará. Tienes que rendirte y confiar en Él, porque Dios todavía hoy hace milagros. Todavía el Evangelio tiene poder. El Evangelio es una palabra eterna, no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Cuando Eliseo, dice el versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, ¿verdad?, oyó que el rey de Israel había arrancado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Ven ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Mira el versículo 9, dice: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró en la puerta de la casa de Eliseo. Así que Naamán viaja del palacio a la casa del profeta, a la casa de Eliseo. Pero sucedió algo muy interesante. Dice el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mire eso. Eliseo llega, Naamán llega a la casa del profeta, Naamán llega a la casa de Eliseo con sus esclavos, con sus sirvientes, con los cofres, con todo ese oro, con toda esa ropa, con todas esas telas, dispuesto a pagar por el milagro. Pero Eliseo no sale a recibirlo. Eliseo no sale a recibirlo. Solamente Eliseo envía a un sirviente y este sirviente le dice, le transmite el mensaje del profeta: lávate en el Jordán y tu piel quedará limpia. Lávate en el Jordán 7 veces y tu piel será sanada. Óigame, mi hermano, aquel hombre se molestó. Aquel hombre pensaba que posiblemente el profeta iba a salir, que posiblemente el profeta le iba a tirar una alfombra roja para recibirlo. Posiblemente el profeta iba a celebrar con bombas y platillos, con arpa, la llegada de este hombre, porque este hombre estaba acostumbrado a la pompa, al lujo. Estaba acostumbrado a que la gente le rindiera pleitesía. Acuérdese que estamos hablando del segundo hombre más poderoso en Asiria. Estamos hablando del hombre que es la mano derecha del rey de Asiria. El hombre que es admirado por un imperio. Este hombre estaba acostumbrado al lujo, a la buena vida, al reconocimiento, a los aplausos. Y él esperaba que posiblemente Eliseo lo iba a recibir de esa manera. ¿Sabe qué? Eliseo no lo recibió de esa manera. Y solamente le dijo: lávate 7 veces en el Jordán. ¿Sabe qué, mi hermano que me escucha? Cuando Dios quiere revelar su gloria, Dios tiene que quebrantar el orgullo. Si tú quieres gloria en tu vida, mi hermano que me escucha, tienes que quebrantar tu orgullo.
El orgullo. El orgullo es bueno cuando uno hace cosas buenas. Mire, hice algo bueno, qué chévere, hice algo bueno que bendice a los demás. Me siento orgulloso de eso. Pero el orgullo es malo cuando te llena de soberbia, de que tú estás por encima de los demás, de que tú te crees que eres la última Coca-Cola del desierto, que por encima de ti no hay nadie, que tú estás por encima de todo el mundo, que la gente te tiene que rendir pleitesía. Ese orgullo es malo. Y dentro del pueblo de Dios hay mucha gente que tiene orgullo. En muchos ministerios hay ministerios de gente que son orgullosas. Dios tiene que quebrantar ese orgullo para revelar su gloria. Vamos a seguir. Entonces, Naamán se fue enojado, se molestó, porque no fue recibido como él entendía que se merecía. Y dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él, o sea, el profeta, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano, tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, Naamán esperaba un ritual. Naamán esperaba un ritual. Y hay gente que hoy en los púlpitos hacen rituales y que para que se derrame la gloria de Dios. No se necesita ningún ritual. Lo que se necesita para que la gloria de Dios se derrame en la iglesia y en cada vida, lo que se necesita son corazones contritos y humillados, corazones que renuncien al orgullo, que renuncien a la soberbia, que renuncien a la arrogancia. Dios necesita gente, ministro, hombre de Dios, una iglesia rendida a sus pies, porque Dios conoce la intención de cada corazón. Y eso era lo que esperaba el profeta, que Naamán hiciera, pero no lo hizo. Así que Naamán se fue molesto, pero ¿qué pasa? Pues mire, en el camino de regreso, Naamán hace una queja. Dice, Abana y Farfar, o sea, esos eran los ríos de Asiria. Abana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Naamán en su arrogancia, en su soberbia, en su orgullo, menospreció la sencillez del río del Jordán. A veces nosotros menospreciamos la sencillez con que Dios obra. A veces nosotros menospreciamos la sencillez de una bendición que Dios nos quiere dar, pero que es una bendición sencilla. O la forma en que esa bendición va a llegar a nuestra vida es una forma sencilla. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios y esperamos un espectáculo tremendo, cohetes y petardos. Pero Dios quiere obrar de una manera sencilla y a veces nosotros en nuestro orgullo espiritual, menospreciamos la sencillez de Dios. Y aquí este general estaba despreciando la sencillez del consejo del profeta. Ve y tírate al río 7 veces. Y estaba menospreciando la sencillez del río del Jordán, que posiblemente tal vez no era mejor que los ríos de Damasco, pero era el río donde Dios quería que el hombre se zambullera. Y se molestó y se fue. Mire lo que dice el versículo 13, ya estamos terminando. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, mire eso, primero fue una esclava. Primero fue una muchacha sencilla. Primero fue una muchacha sencilla que fue raptada, arrancada de su tierra, de su casa, de su familia, la que le trae el mensaje que lleva esperanza, el mensaje que trae esperanza para este hombre, una muchacha sencilla, no un mega predicador, una muchacha sencilla. Ahora Dios usa
a unos sirvientes sencillos, esclavos, que servían a este general. Y por medio de esta gente sencilla, Dios le da un consejo a este hombre. El versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, mira el respeto con que estos hombres, estos siervos, estos esclavos se dirigen a este general. Posiblemente la expresión conlleva también de que posiblemente estos siervos que servían a Naamán le servían desde pequeño. Eran hijos de esclavos que nacieron en la casa de Naamán y veían a Naamán como un padre y se expresaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, o sea, si el profeta te hubiera mandado a hacer algo más complicado, no lo harías. ¿Cuánto más? Lávate y serás limpio. El profeta lo que te está pidiendo es algo sencillo. El profeta no te está pidiendo nada complicado. Y Dios, por medio de esos siervos, tocó el corazón de este hombre y este hombre se desprende de su vestimenta, de su túnica, posiblemente a lo mejor fue con parte de su armadura de guerra, porque los caminos en aquel entonces eran peligrosos y posiblemente el hombre salió de su casa para encontrarse con el profeta y tuvo que caminar caminos peligrosos, posiblemente tenía parte de su armadura, llevó su espada tal vez, y se quitó todo ese andamiaje que lo hacía verse majestuoso, glorioso, maravilloso, pero debajo de esa vestimenta había un hombre quebrado, partido, enfermo, que una lepra se lo estaba comiendo y estaba acabando con su vida. Acuérdate, si necesita la oración, llama. Los teléfonos están ahí en la pantalla, llama. Los teléfonos son el 787-663-3464, el 787-663-3554, que esa muchachita Mariel está allí esperando tu llamada, está desesperada. Así que llama para coger tu llamada, a anotar tu petición y orar por tu necesidad. Así que los criados se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, gran cosa, hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Y el Espíritu Santo obró y tocó el corazón de ese hombre. El Espíritu Santo obró y tocó el corazón de ese hombre. Ese hombre se rinde, se quita toda esa vestimenta lujosa que llevaba, se despoja, se queda con poca ropa y se mete al río la primera, se mete al río la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. Y cuando se mete la séptima vez en el río que él acababa de despreciar, el río que él acababa de despreciar, porque posiblemente las aguas no eran las más claras, posiblemente las aguas en ese momento no eran las más limpias, pero se humilló, fue obediente, se sometió y procedió conforme al consejo del profeta y el hombre fue sanado. Fue sanado de la lepra. Qué interesante. El hombre recibió el milagro. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este general en agradecimiento quiso pagar por su milagro, le ofreció riqueza al profeta Eliseo. Eliseo dijo que no quería nada y sencillamente el profeta regresó a su casa. Pero antes de irse, este general quiso hacer algo. Le pidió permiso al profeta para llevar tierra
tierra de Israel, para llevar unos baúles, unos sacos de tierra de Israel, para llevárselo para su patria, para Siria. ¿Cuál era la intención? La intención era que allí en el jardín, posiblemente en el jardín de su casa, él iba a preparar un lugar donde él iba a depositar esa tierra, y sobre esa tierra, él oraría al Dios de Israel. ¿Qué vemos aquí? Un cambio de adoración, un cambio de adoración. Él antes adoraba al dios pagano de Asiria, ahora él iba a adorar sobre tierra santa al Dios de Israel, al Dios verdadero. Así que de la manera que este hombre recibió un milagro, tú también puedes recibir un milagro. Así que tenemos aquí unos nombres que han llamado Jorge Pagán de Ciales. Petición especial, felicita al predicador. Gracias, mi hermano, gracias. Javier Vázquez de Vega Baja. Hermosa palabra, dice Javier. Y pide a la iglesia gracias por las oraciones. Sí, el hermano Javier pues está pasando, ¿verdad? Está siendo sometido a un tratamiento. Esperemos que Dios haga la obra en la vida de nuestro Javier, de nuestro hermano Javier. Gilberto Rivera de Vega Alta, oración por salud, claro que sí. Pastor Ico de Vega Baja, felicita el programa y pide oración por María de Lourdes, Juanín y Ney. Llamó el pastor de la iglesia, ¿verdad? ¿Ese es el pastor de la iglesia? Sí, claro que sí. Y Luz O Prado de Vega Baja, Luz Prado, oración por sus hijos. Claro que sí. Ya estamos casi ya terminando. Vamos a orar. Señor y Dios Padre, en esta hora vengo ante tu presencia, Dios. Mira a las personas que han llamado, el hermano Jorge Pagán, Javier Vázquez, Gilberto Rivera, el pastorico y la hermana Luz Prado. Cada uno de ellos tiene una petición delante de ti, Señor. Yo te pido, Dios mío, que tú pongas tu mano, que tu Espíritu Santo toque, que tu Espíritu Santo obre, que tu mano divina, Dios mío, haga milagro, abra las puertas de los cielos, conceda las peticiones, rompa los cerrojos, se caigan las murallas, Señor, y que esas peticiones sean contestadas. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. Amén, amén.